Bueno, ahora vamos a hablar de un tema más sensible. Se trata sobre los síntomas y signos de cáncer en los niños. Es importante entender que el diagnóstico precoz es el fundamento de este video. Mi plan aquí no es generar un debate sobre los síntomas y signos del cáncer, sino que crear una instancia en la que podamos conversar y aprender sobre los síntomas más comunes que sugieren la posibilidad de que haya un cáncer. Ojo, muchos de los síntomas que voy a mencionar son comunes a patologías benignas, es decir, no relacionadas con cáncer. Pero como también se puede relacionar con cáncer, es importante mencionarlo dada la gravedad. Pero ahí voy a explicar algunos detalles que hacen pensar o tener una idea clara de cuándo es algo grave, ¿ya? Entonces, partamos por lo más básico. Los sitios más comunes donde ocurre cáncer y los tipos de cáncer más comunes son principalmente los de sangre y médula ósea, los de cerebro, síntomas de, tumores del sistema nervioso, ganglios linfáticos, riñones, huesos y también de tejidos blandos. O sea, prácticamente todo. Pero lo importante entender aquí es que mientras más se reproducen las células y mientras más rápido crecen, es más probable que se desarrolle un cáncer. La explicación de eso es compleja, no quiero indagar mucho en el tema, a menos que lo deseen ustedes conversar en algún futuro video, pero por lo pronto me conformo con que entiendan que hay dos grandes etapas donde se producen los tumores. En la niñez, relacionada con el crecimiento rápido, y en la adultez relacionada con y en la vejez relacionada con el desgaste. ¿Ya? Por lo pronto, entendiendo que hay varios sitios comunes donde aparecen los tumores, hay que entender ahora qué síntomas van a producir. Bueno, los síntomas que se relacionan con el cáncer, al ser solo síntomas, sensaciones o solo signos, normalmente se ven asociados a muchas enfermedades que abarcan los mismos tejidos. Para que se entienda una idea, un dolor de cabeza puede sugerir un cáncer, pero también puede ser causado por una migraña. Un dolor de hueso puede ser un tumor de hueso, pero también puede ser una osteomelitis, puede ser una periostitis, condiciones que por lejos están muy lejos del pronóstico del cáncer. Entonces, a manera práctica, quiero que entiendan que los síntomas que voy a escribir por sí solos no constituyen el diagnóstico ni sospecha de cáncer, sino que hay un contexto que lleva a pensar en cáncer. Y voy a tratar de ir explicando a medida que avanzamos para que se entienda en qué radica esta diferencia o cómo enfrentar estos síntomas. Entonces, partamos por algo sumamente básico. Eh, las masas en cualquier parte del cuerpo. Cualquier masa, cualquier aumento de volumen, cualquier cosa palpable, un tumorcito que se palpa en cualquier parte o que se ve, es motivo de ir al médico. Ahora, ojo con lo que voy a explicar. Siguiendo la dinámica de lo que hablé antes, un síntoma aislado no significa que sea cáncer. Bueno, la mayor parte del tiempo estas masas van a corresponder a quistes, lipomas, tumores benignos, que normalmente se eliminan en forma espontánea en algunos casos o hay que removerlos con cirugía o a veces no hay que hacer nada, hay que dejarlos solamente en observación. Pero algunos de estos, muy poquitos de ellos, van a resultar siendo en la práctica un cáncer. Entonces, si bien la probabilidad baja, el hecho de que haya un pequeño porcentaje, perdón, que haya una cantidad de pacientes que pudiese tener un cáncer, ya amerita la evaluación médica. Y eso a pesar de que es poco probable. Es como cuando uno va a evaluar a un paciente en urgencias y, bueno, en urgencias normalmente el 10% de las consultas tienen alguna relación con dolor de pecho. El 90 y tanto por ciento de ellas no va a tener relación con el corazón o por lo menos no va a ser un problema coronario o infarto. Pero en la práctica es por ese 10% que vale la pena hacer el electrocardiograma y la troponina, porque es un error más aceptable hacer el electrocardiograma a 9 de cada 10 personas que no lo necesitaban que mandar a la casa a morir a un paciente de cada 10 que tenía un infarto y no lo vimos. Entonces aquí pasa lo mismo. Es más aceptable ser exagerados con los síntomas de un niño que probablemente no tenga nada grave que pasar por alto un cáncer y dejar expuesto al paciente a la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, si el paciente tiene una baja de peso inexplicable, dolor de hueso inexplicable, ganglios inflamados, sangrados espontáneos o sangrados fáciles, generalmente amerita una reevaluación pronta con el médico para determinar a qué se debe. Los signos de alarmas, para que se entienda un poquito cuáles van a ser, principalmente van a ser síntomas que van a mostrar un cambio importante y brusco de alguna función corporal. Entonces, por ejemplo, tenemos una palidez inexplicable o fatiga. Si un paciente se torna pálido en forma inexplicable y muy fatigado, probablemente tiene algún tipo de anemia o tiene algún trastorno de la sangre importante que podría correlacionarse con algún tumor o cáncer. ¿Ya?
Ahora, no necesariamente se debe a eso, lo mismo que hablé recién. Puede que en realidad ni siquiera sea anemia, puede que en realidad esté desanimado, no sé, porque le cancelaron su programa de televisión favorito, no sé. Pero la idea que quiero que entiendan es que cuando ustedes notan que el paciente está pálido, en forma inexplicable y muy fatigado, mejor llévenlo a una evaluación por el médico y que él determine si efectivamente tiene anemia o si efectivamente tiene algún problema grave. Calambres, masas o entumecimientos. Si es que apareciera, como mencioné anteriormente, cualquier tumor, cualquier nueva masa, cualquier elemento que antes no existía en el cuerpo, es mejor llevarlo al médico para que evalúe. La mayor parte del tiempo van a ser tumores benignos o van a ser ganglio inflamado por una infección reciente o cualquier otra cosa que sea de menor intensidad o de menor gravedad, perdón. Pero en la práctica es mejor que sea evaluado, porque algunas veces estas masitas, por ejemplo, pueden ser induradas, o sea, duras como piedra, adheridas a los planos profundos y puede representar en realidad un tumor, un tumor maligno, un cáncer. También hay que estar atento a la baja de peso involuntaria. Esto es súper importante y esto aplica también en adultos, pero como estamos hablando de niños, me voy a enfocar en eso. Es raro que un niño baje de peso en forma brusca si es que no está haciendo dieta, ¿ya? Ahora, si es un paciente gordito y que está haciendo dieta y baja de peso, no nos vamos a asustar. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene una baja de peso brusca, involuntaria, y que llama la atención al punto que, por ejemplo, baja una talla o baja más del 5% su peso, hay que estar atento y considerar que podría ser un signo de cáncer. Y estos fenómenos generalmente se dan cuando hay un estado catabólico del cuerpo, hay un estado de consumo de energía. Y esto puede deberse, por ejemplo, a un cáncer. Pero adivinen qué otra condición podría ser. Hace poquito hablamos sobre la diabetes mellitus tipo 1. También podría ser causado por una diabetes mellitus tipo 1 que genera un estado catabólico y que genera una baja de peso. Pero, de todas maneras, amerita ser evaluado por el médico, porque si fuera una diabetes tipo 1, también es importante tratarla luego antes de que presente complicaciones graves. Así que en resumen, baja de peso involuntaria es motivo para llevar al médico urgente. Fiebre persistente. Bueno, si el joven tiene moquito, tos, se siente relativamente bien y tiene fiebre, no necesariamente va a tener una neumonía o una condición grave que amerite una internación en el hospital, pero sí amerita ya que sea evaluado por su médico porque junto con el examen físico hay que determinar si este joven en realidad está con una infección aguda que está produciendo la fiebre o si es que en realidad tiene alguna otra condición más grave que produzca fiebre. En este caso en particular, quiero que entiendan que la fiebre es un mecanismo de respuesta del cuerpo frente a muchas condiciones, no solo contra las infecciones. Los tumores cancerígenos, o sea, el cáncer, o sea, el cáncer puede producir fiebre. Eso es lo que quiero que entiendan. El cáncer puede producir fiebre. Las enfermedades autoinmunitarias pueden producir fiebre. Hay más condiciones que son las infecciones benignas las que producen fiebre. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre aparentemente inexplicable o que a pesar del tratamiento se mantiene en el tiempo, hay que definitivamente evaluarlo por el médico. Podría ser el primer síntoma de una leucemia o un cáncer. Lo mismo con cualquier tipo de enfermedad que persiste más allá de lo que el médico mencionó. Por eso es importante cuando van al médico y, por ejemplo, dice, no, si esto es un resfrío común, no se preocupe, preguntar cuánto le va a durar, como cuánto tiempo se le va a pasar los síntomas, qué hago en caso de que no se le pasen. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces ese tipo de preguntas no se hacen y el médico puede que sencillamente no tenga la iniciativa de mencionar cuánto va a durar. En lo personal, cuando veo a un paciente que está, por ejemplo, con una bronquitis, yo le digo, este cuadro va a durar entre 1 a 3 semanas, se va a mejorar progresivamente. Si es que no se siente mejor de aquí a tal fecha, mejor venga a control. Pero, ¿qué pasa si un día se me olvida decir eso? Sería importante que el paciente me lo pregunte, para que yo me acuerde también y le pueda decir cuánto va a durar el tratamiento y qué hacer en caso de necesitarlo. No se olviden que los médicos también somos humanos, podemos estar cansados, podemos estar con sueño, podemos estar enfermos también. Entonces, es importante que ustedes consideren que sus preguntas no las guarden en el tintero, háganlas cuando corresponden. ¿Qué más puede ser como llamado, o sea, un llamado de atención de un posible cáncer? También los trastornos de coagulación. Voy a tratar de explicarlo en términos prácticos. No voy a hablar de la trombosis porque eso es un tema más técnico y difícil de evaluar en casa. Pero hay un síntoma de trastorno de coagulación que es fácil de evidenciar en la casa. Por ejemplo, cuando un joven, un niño tiene muy frecuentemente moretones, que cualquier golpecito mínimo o apretón le produce moretones, o que tiene sangrado espontáneo recurrente. Bueno, la mayor parte del tiempo
va a ser solamente una fragilidad capilar que no tiene mayor trascendencia. La mayor parte del tiempo va a tener una explicación sencilla. Por ejemplo, un paciente con sangrado nasal recurrente va a tener probablemente algún tipo de rinitis alérgica o alguna otra condición que está favoreciendo el grataje, o sea, que el niño se meta el dedo en la nariz, se rasque y produzca sangrado, pero a veces puede ser un cáncer de mucosa y ser el primer síntoma de una condición grave. Entonces, cualquier sangrado común o cualquier sangrado recurrente o cualquier sangrado fácil, hay que evaluarlo con el médico a la brevedad. El médico probablemente va a hacerle un hemograma, unas pruebas de coagulación y una vez que salgan normales, se va a quedar más tranquilo. ¿Qué más? Dolor prolongado. Bueno, esto tiene un patrón parecido a lo que mencionamos anteriormente sobre la fiebre prolongada. Cada enfermedad tiene una duración estimada. Si el joven, por ejemplo, no sé, se acaba de lesionar el tobillo y, y le duele, lo normal es que se recupere en un par de días. O sea, si tiene un 15, por ejemplo, leve, lo normal es que se recupere en un par de días o un par de semanas. Pero ¿qué pasa si luego de haberse esguinzado el tobillo persiste con dolor y persiste con dolor? Pasan las semanas, pasan los meses y sigue con dolor. Lo más probable es que tenga alguna inestabilidad de tobillo por alguna lesión un poco más grave que el 15 que se pensó inicialmente. Pero ¿qué tal si hay un hueso patológico ahí? ¿Qué tal si hay un cáncer de hueso y sencillamente en el momento del 15 se generó una microfractura? No sé, estoy exagerando aquí un poco, pero quiero que se entienda que cualquier dolor persistente o prolongado en el tiempo más allá de lo esperado amerita una evaluación y descartar otro tipo de condiciones más graves. Lo mismo aplica a la alteración de la marcha. Este es un tema súper sensible. Eh, los, los papás se dan cuenta rápidamente cuando un joven cojea, pero es importante que si ven que su hijo cojea, lo lleven rápidamente al pediatra o al ortopedista para que evalúe la situación y vea si es que hay alguna condición más grave subyacente. Normalmente no va a ser cáncer, pero puede, por ejemplo, haber una condición relativamente importante de ver, por ejemplo, una necrosis vascular o algún tipo de trastorno de desplazamiento de un cartílago de crecimiento. Hay varios fenómenos que pueden ocurrir que, si bien son poco frecuentes, explicarían en gran medida cojeras en los niños. O sea, dicho de otra manera, un niño normal no debiera cojear. Ahora, un adulto mayor de 90 años que se cayó 3 veces y tiene 3 reemplazos de cadera que cojea, eso lo verá con su geriatra o su traumatólogo. Pero un niño que está cojeando sin aparente traumatismo siempre es motivo de alarma. Hablemos también de los dolores de cabeza. Algo parecido. Un joven de 23 años que siempre ha sufrido migraña, que se hizo una resonancia de cerebro con contraste, que la evaluó el mejor radiólogo de la Universidad de Harvard y que le dijo que no tenía absolutamente nada, y después lo vio el neurólogo más reconocido de toda Inglaterra, lo evaluó y dijo que no tiene nada. Perfecto, no hay problema. Pero es difícil sacar esas conclusiones cuando un niño presenta dolor de cabeza, porque el niño con dolor de cabeza está recién empezando a manifestar síntomas y es el momento de evaluar. Entonces, pacientes que sufren de dolores de cabeza, sobre todo cuando son los primeros episodios, deberían ser evaluados por sus médicos. También hay que destacar que, al igual que los síntomas que mencioné anteriormente, la mayoría de los dolores de cabeza no son causas graves. El 90 y tanto por ciento del tiempo va a ser solamente una cefalea primaria, como una cefalea tensional, una migraña, nada que amerite tanto escándalo. Pero a veces puede ocurrir situaciones potencialmente graves, por ejemplo, una cefalea recurrente que habitualmente aparece en la mañana y con vómitos, podría ser un síntoma de hipertensión dentro del cráneo. Es decir, que hay una presión interna aumentada en la cavidad craneal y podría ser un signo de que hay un tumor, por ejemplo, un meningioma, que está creciendo y creciendo y creciendo y generando un aumento de presión dentro del cráneo. Entonces, antes de que el paciente tenga síntomas más graves, es súper importante que ese paciente sea visto. O sea, dolor de cabeza recurrente asociado a vómito y sobre todo cuando son matinales, hay que llevarlo con el médico. También, ¿qué pasa con los cambios bruscos de agudeza visual? Un joven que de un momento a otro o con el pasar de las semanas rápidamente empieza a disminuir su capacidad de agudeza visual, eso no es miopía, eso puede ser eh, perfectamente algo muy parecido a lo que mencioné antes, un efecto de masa que está desviando el nervio óptico, por ejemplo. Entonces, yo les sugiero que ante cualquier síntoma de aparición inexplicable, llévenlo al médico, ¿ya? Entonces, haciendo un pequeño recordatorio,
palidez o fatiga sin explicación, calambre, tumores nuevos, masa nueva, y no importa que sean debajo de la piel o que tengan toda la pinta de ser un quiste, baja de peso brusca, ¿ya? E involuntaria, fiebre persistente más allá del tiempo normal. Ahora, tiempo normal, ¿a qué me refiero? Pregúntenle a su médico cuando tengan alguna infección cuánto tiempo hay que esperar que tenga fiebre, qué hacer en caso de que no se le pase, cuándo voy a consultar de nuevo con el niño en caso de que mantenga los síntomas. Todo eso es un tema de comunicación y se puede resolver. También cualquier enfermedad que se aleje de la duración normal. Trastornos de la coagulación, haciendo especial énfasis en el sangrado fácil o en el sangrado espontáneo. Dolor prolongado más allá del tiempo estipulado por el médico. Cojeo o cualquier alteración de la marcha. Cualquier alteración de la agudeza visual o del campo visual. O sea, un niño que dice que ve mal en forma llamativa o nueva, tiene que ser derivado inmediatamente con el médico para reevaluar. Y particular hincapié en los dolores de cabeza asociados a vómitos y que son de predominio matinal, que pueden ser un síntoma de hipertensión endocrinal. Entonces, espero que hayan entendido que a grandes rasgos cualquier síntoma llamativo e inexplicable debiera ser evaluado por el médico para buscar en forma dirigida la presencia de tumores o enfermedades graves, a pesar de que la mayor parte del tiempo van a ser condiciones benignas y banales. Bueno, pero cuéntame tu experiencia. ¿Has sabido de alguien, por ejemplo, que haya tenido algún tumor cuando niño? O si tienes la experiencia de tener un hijo con algún tumor, ¿cómo lo evidenciaste? Compartan su experiencia, si la idea de este canal, al fin de cuentas, es crear un entorno amigable entre pacientes y médicos para que podamos conversar sobre los temas de salud de una forma abierta, más tranquila, con más tiempo, para que hagan todas las preguntas que dejaron en el tintero, que no se atrevieron a hacerle a su médico, y si es que es posible orientarlos sobre las dudas que tengan, ¿ya? Así que no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios con dudas, sugerencias de temas, con sus experiencias, opiniones, todo lo que sea, eh, digamos, todo lo que quieran comunicarme, ¿ya? Yo voy a tratar de contestar todos los mensajes en la medida de lo posible. Así que nos vemos y que tengan un lindo día. Adiós.